Buenos días, tardes o noches. Bienvenidos al canal. Antes de comenzar con este video, quiero aclarar algunos puntos importantes. Este fanfic no es de mi autoría, pertenece a otra persona. Todo lo que se presenta aquí es pura ficción, creado únicamente con fines de entretenimiento. Nada debe tomarse de manera literal. Las franquicias a las que pertenecen los mundos de este fanfic no me pertenecen, así como tampoco los personajes ni las imágenes que aparecen en este video. Todo el crédito corresponde a sus respectivos creadores. Lo único que me pertenece son los vídeos, los audios, las ediciones y la miniatura utilizados en este contenido. Con esto aclarado, es hora de comenzar. Espero que disfruten del contenido y, como siempre, gracias por estar aquí. Chapter 253. Chapter 253. White Side Again. Punto de vista en tercera persona. Spider-Man descendió del techo al suelo, con la sangre subiéndole a la cabeza por haber estado colgado de su telaraña durante demasiado tiempo. Cayó suavemente al suelo cerca de la celda y se frotó la nuca con torpeza. ¿Sabes? No puedo evitar sentirme un poco culpable por lo que pasó, admitió. El Dr. Connors se secó las lágrimas y negó con la cabeza con firmeza. No tienes por qué sentirte culpable. Estoy en esta celda por mis propios actos. No tengo a nadie a quien culpar de mi situación, salvo a mí mismo. Spider-Man se removió incómodo y bajó la mirada. Sí, pero, ¿no tienes esposa e hijo? Siento que, con cómo manejé tu situación, podría haber arruinado tu matrimonio, tal vez incluso la relación con tu hijo. Era algo que le pesaba desde hacía un tiempo. Connors esbozó una pequeña sonrisa comprensiva al notar la postura incómoda de Spider-Man, lo cual le reveló todo lo que necesitaba saber. Eres muy amable, Spider-Man. Soltó una risita. Pero no tienes por qué preocuparte. Mi esposa, tengo la suerte de tenerla en mi vida, sigues casado. Exclamó Spider-Man sorprendido. Al darse cuenta de lo grosero que sonaba, se tapó la boca rápidamente. Lo siento. Connors no pareció ofendido. Simplemente asintió. Por eso digo que soy afortunado. Aunque me guarda un poco de rencor por todo lo sucedido, está dispuesta a perdonarme, por el bien de nuestro hijo. Cree que tener que lidiar conmigo en prisión es suficiente carga. No necesita el dolor añadido de ver a sus padres divorciarse. Connors miró hacia abajo, sus dedos fuertemente entrelazados, su expresión oscureciéndose por el autodesprecio. Spider-Man no necesitaba leer la mente para saber lo que pasaba por su cabeza. Connors se odiaba por haber hecho pasar tanto a su familia. Sentía que les había fallado. Escuché de mi esposa, que a mi hijo lo molestan en la escuela por mi culpa, empezó Connors, pero Spider-Man lo interrumpió rápidamente. Déjamelo a mí, dijo, con voz repentinamente seria. Connors parpadeó, sorprendido. ¿Qué? Reclinándose contra la barandilla con los brazos cruzados, Spider-Man repitió, puedes dejarme el asunto de tu hijo a mí. Me aseguraré de que no lo acosen. Las lágrimas volvieron a brotar de los ojos de Connors. ¿Por qué? ¿Por qué harías tanto por mí? No puede ser solo culpa. Incluso me ayudaste a recuperar mi brazo. Tú eres el héroe y yo el villano de esta historia, así que ¿por qué? Las lágrimas corrieron por su rostro una vez más. En su corazón, se veía a sí mismo como el villano indigno, definido por sus errores y arrepentimientos. ¿Y quién decidió eso? Spider-Man ladeó levemente la cabeza. Claro que te crees el villano. Te has autoproclamado así. Pero esto no es un cuento, Dr. Connors. Es la vida real. No es solo blanco o negro. No te veo como un villano. Veo a un hombre que cometió errores en circunstancias desafortunadas. Se acercó, con voz firme pero amable. ¿Mereces ser castigada por tus decisiones? Sí, lo mereces. No digo que seas inocente. ¿Pero mereces ser la villana para siempre? Ni hablar. Pero eso no depende de mí. Depende de ti, si quieres seguir siendo la villana de tu propia historia. Connor se tapó la cara con las manos, temblando mientras sollozaba. Pero esta vez, el peso que le oprimía el corazón empezó a aliviarse. La etiqueta de villano empezó a desprenderse, y se sintió liberador. Cuando por fin se calmó, miró a Spider-Man con una pequeña sonrisa de agradecimiento. Me siento indigno de tus palabras, y ya no soy médico. Solo Connors. Spider-Man asintió, entendiendo. Se acercó a la celda, extendiendo la mano a través de los barrotes. Bueno, Connors, espero que tengas éxito en cambiar tu vida. Connors se puso de pie y tomó la mano de Spider-Man con firmeza. Gracias. No tengo palabras para expresar mi gratitud. Gracias por creer que alguien como yo merece una segunda oportunidad. Eres la definición misma de un héroe. Cállate. Bromeó Spider-Man, sujetándose la mejilla dramáticamente y balanceándose de un lado a otro con fingida vergüenza. Connors se rió entre dientes y sacudió la cabeza. Spider-Man miró hacia el pasillo. Perdón por irme tan de repente, pero la policía va a volver y recuperar la prisión. Connors asintió, entendiendo. Mientras Spider-Man saltaba a la barandilla y lanzaba una telaraña hacia la pared del fondo, se giró y gritó. Nos vemos afuera, señor Connors. Connors se recostó en la cama, mirando hacia abajo con una cálida sonrisa. Qué buen chico, murmuró. Mientras tanto, Spider-Man se dirigió hacia la entrada, tarareando su propia canción principal. Mientras volteaba sobre las cabezas de los policías y guardias que se acercaban, gritó. Abran paso al sorprendente hombre araña. Aterrizó con gracia, adoptando una pose heroica con los puños en las escaleras. MJ se acercó a él con una sonrisa cariñosa. Fue muy dulce lo que hiciste. Spider-Man se rascó la mejilla, avergonzado, mientras caminaba hacia el capitán George Stacy. Al ver la tímida reacción de Peter ante un simple cumplido, MJ no pudo evitar inclinar la cabeza con cariño. Dios mío, es tan mono. Buen trabajo, Spider-Man, dijo George Stacy, inclinando su gorra. Gracias. Y buena suerte a ustedes, chicos.
Son ustedes quienes tienen que lidiar con las consecuencias, respondió Spider-Man con respeto. Algunos de los oficiales cercanos, al oír el intercambio, se sorprendieron levemente por la respuesta de Spider-Man. Su opinión sobre él cambió ligeramente. En fin, capitán, dijo Spider-Man antes de mirar a Yuri con una sonrisa burlona, teniente. Nos vamos ahora. La ciudad necesita toda la ayuda posible. Con eso, lanzó una telaraña a un edificio distante y se balanceó en el aire. MJ hizo un saludo juguetón con dos dedos. Adiós a todos. Mucha suerte en sus proyectos. Gritó alegremente antes de correr tras él. Mientras Spider-Man y MJ se balanceaban por la ciudad, el horizonte debajo de ellos se volvía borroso, brillando bajo las luces de la ciudad. Está bien, Arya, ponme en contacto con todos, dijo Spider-Man. Reconectando, respondió la voz de IA de Arya en su auricular. ¿Cómo van las cosas por tu lado? Preguntó Spider-Man una vez que la línea se conectó. Ya casi terminamos, suspiró Nightwing. Había un montón. No sabemos qué hacer con ellos, añadió Gwen. No son exactamente humanos, así que no podemos simplemente sacarlos a la superficie y arrestarlos. Los dejaremos en paz por ahora, respondió Spider-Man. ¿Qué? Pero y Felicia empezó a discutir, pero Spider-Man la interrumpió. Araña Fantasma tiene razón. No podemos traerlos a la superficie. Sin duda serían utilizados para experimentos. Estamos hablando de aprisionar a una raza completamente nueva. No es que hayan elegido atacar, sino que recibieron órdenes del hombre topo. Si lo eliminamos, entonces no tendrían ningún incentivo real para atacar la superficie, terminó Reed, siguiendo la línea de pensamiento de Peter. Entiendo lo que quieres decir, pero hay un fallo. Ven al hombre topo como su líder. Van a querer rescatarlo. Bueno, intervino Estrella de Fuego, podríamos hacer que Arya los vigile constantemente, como hace con el resto de los villanos de Spider-Man. Así, técnicamente estarían prisioneros bajo tierra. Si intentan algo, como rescatar al hombre topo, estaremos preparados. Eso es una idea inteligente, dijo Spider-Man, sonando genuinamente impresionado. ¿Tienes que sonar tan sorprendido? Respondió Estrella de Fuego rotundamente. ¿Y ustedes? Preguntó Felicia con curiosidad mientras los débiles gruñidos y gritos de los moloides resonaban tras ella. ¿Cómo les fue? Fue una tarea bastante sencilla, respondió MJ. Spider-Man se encargó de Tinkerer y Shocker. Date un poco de crédito, dijo Spider-Man con una leve sonrisa. Ella atrapó a los rehenes y los sacó sanos y salvos. Ah, y Spider-Man tuvo un momento muy dulce con el Dr. Connors, añadió MJ en tono burlón, con la voz llena de orgullo. Deberían haberlo visto. De repente, Spider-Man se dirigió hacia un edificio cercano y le hizo un gesto a MJ para que lo siguiera. ¿Qué pasa? Preguntó MJ, balanceándose a su lado. ¿Pasa algo arriba? La voz de Susan resonó por el comunicador, con curiosidad en su tono. Sí, dijo Spider-Man, señalando hacia un grupo de edificios cubiertos de telarañas y la camioneta de noticias estacionada cerca. ¿Reporteros? Preguntó MJ, arqueando una ceja. ¿Por qué es interesante? ¿No lo entiendes? Reed y los demás necesitan consolidarse como un grupo independiente de superhéroes, separado de nosotros. Esta es su oportunidad de hacerlo, explicó Spider-Man. Saldremos en las noticias. Exclamó Honji. Genial. Oye, no te lo tomes como algo personal si de repente mi popularidad supera a la tuya, Spider-Man. Ben y Susan gimieron al unísono ante la idea de estar en las noticias. Eso es fantástico, se quejó Ben. Espera, ¿lo dijiste otra vez? Preguntó Spider-Man, reprimiendo una sonrisa. Ja. Exclamó Honji, aunque entendió el chiste no entendió la referencia. Chapter 254. Chapter 254. Fantastic Four, End. Punto de vista en tercera persona. Muy bien, todos saben qué hacer, dijo Spider-Man a través de sus comunicadores. Sí, suspiró Felicia. Nos aseguraremos de mantenernos discretos para que toda la atención se centre en los Cuatro Fantásticos. ¿Se aseguraron de destruir su maquinaria, verdad? Preguntó Spider-Man. Sí, no te preocupes, respondió Nightwing. Ben y yo nos encargamos de las unidades de excavación, y Honmi derritió el resto por si acaso. Los reporteros están reunidos cerca del sumidero que creó el terremoto. Los Cuatro Fantásticos necesitan encontrar al responsable. Esto mejorará su imagen para su debut, explicó Spider-Man. Esto no me gusta nada, se quejó Susan. Ni siquiera fuimos nosotros quienes lo derribamos. Se siente mal atribuirse el mérito a otros. No estás tomándome crédito si te lo doy voluntariamente, respondió Spider-Man a la ligera. Está bien, voy a levantar a todos ahora, dijo Susan con un suspiro. Ella miró hacia el agujero en el techo por donde entraba la luz del sol. Los otros tres estaban cerca, con Ben levantando al inconsciente hombre topo sobre su hombro. Susan entrecerró los ojos, concentrada. Un campo de fuerza apareció ante ella, y la burbuja esférica se aplanó hasta convertirse en una plataforma sólida. Muy bien, todos, suban, ordenó con voz tensa mientras subía a la platier. Ben lo probó con cuidado con un pie. Cuando sintió que aguantaba su peso, se subió, seguido de Honmi y Reed. Susan levantó la mano y la plataforma empezó a subir. Honmi se balanceaba de un lado a otro, tarareando lo que parecía música de ascensor. Honmi, si intentas tararear música de ascensor, lo estás haciendo mal. Eso es Jeopardy, crepitó la voz de Spider-Man a través del comunicador. ¿En serio? Respondió Honmi, murmurando. Ustedes dos y por favor, dijo Susan entre dientes, con gotas de sudor formándose en su frente. Si me distraen, podría dejarlos caer a todos. Reed miró a Susan con preocupación y luego levantó la vista para ver que estaban a medio camino de la superficie. Lo estás haciendo muy bien. Ya casi llegamos. Las manos de Susan temblaban bajo la presión. El sudor le corría por la cara y un fino hilo de sangre empezó a brotar de su nariz. No sé cuánto tiempo más podré aguantar esto. Jadeó. Solo unos segundos más. Ya casi llegamos. Animó Reed. A medida que se acercaban a la superficie, el campo de fuerza bajo ellos titiló, volviéndose inestable.
En cuanto la plataforma atravesó el agujero, Ben y los demás saltaron justo cuando la construcción se disipó. A Susan se le doblaron las piernas, pero Red la sujetó antes de que cayera al suelo. Estaba encorvada, jadeando, mientras se limpiaba la sangre de la nariz. «Miren allá», gritó una reportera, señalándolos. «¿Me entiendes, Tom? 4 individuos acaban de salir del socavón. A ver si podemos acercarnos y hacer algunas preguntas». «¿Estás segura de que es buena idea, Marta? Uno es un monstruo de roca, y el otro está literalmente en llamas. Podrían ser del centro de la Tierra». «Bueno, no lo sabremos a menos que preguntemos. Vamos», dijo Marta con entusiasmo, arrastrando a su camarógrafo. «Disculpen, ustedes 4. ¿Les importaría responder algunas preguntas?» «Pues claro», dijo Honley, volando hacia adelante y apagando las llamas para revelar su rostro sonriente. «¿Qué quieres saber, hermosa? ¿Mi número de teléfono? ¿O quizás prefieres saltarte las bromas y tener una cita?» Marta se sonrojó ante su atrevimiento, pero recuperó la compostura rápidamente. «No, tengo preguntas sobre lo que pasó aquí. ¿Qué nos puede decir?» Le acercó el micrófono. Honley agarró el micrófono y sonrió a la cámara. «Bueno, verán, estábamos pasando el rato con nuestro buen amigo Spider-Man y su equipo cuando nos enteramos de un terremoto devastador. Sabiendo que había gente en peligro, mi equipo y yo nos pusimos en acción junto a Spidey para controlar la situación». Marta le arrebató el micrófono y lo miró fijamente. «¿Entonces son amigos de Spider-Man? ¿Eso significa que también son superhéroes, trabajando con su equipo?» Honley volvió a tomar el micrófono, sin inmutarse. «Aunque Spider-Man y yo somos mejores amigos, hasta el punto de que incluso me considera su mentor, somos un grupo independiente. No tenemos vínculos oficiales con Spidey y su equipo». «¿Mentor?», murmuró Spider-Man en voz baja. «Voy a matarlo cuando esto termine». Spider-Man podía escuchar a su equipo riéndose a carcajadas a través del comunicador. Marta le arrebató el micrófono con una mirada fulminante. Ya veo, ¿y puedo preguntarle sus nombres? ¿Y el nombre de esa cosa?», dudó, mirando nerviosa a Ben. Una cosa. «¿Por qué no te muestro 1 o 2? Rugió Ben, apretando los puños mientras daba un paso adelante. «Ben. Alto». Red y Susan lo agarraron de los brazos, sujetándolo mientras Marta y Tom retrocedían asustados, tropezando unos pasos. Aprovechando la oportunidad, Honley le arrebató el micrófono de las manos temblorosas a Marta con una sonrisa descarada. «¿Podrías dejar de hacer eso?», espetó Marta, y su irritación superó rápidamente su miedo. «Haré el honor de presentarnos», declaró Honley, inflando el pecho de orgullo. «A por todas». Con un silbido feroz, Honley se encendió, las llamas danzaron por su cuerpo, pero evitando con cuidado el micrófono, que inconscientemente mantenía frío. «Me conocen como la antorcha humana. Recuérdalo bien. Las damas, y solo las damas, pueden llamarme simplemente antorcha», añadió con un guiño juguetón, como si presentara su propio programa de entrevistas. Se acercó a Susan e hizo un gesto grandilocuente. «Y esta es mi hermana, la chica invisible». «Niña», repitió Susan, entrecerrando los ojos peligrosamente. «¿Y cuándo exactamente acordamos estos nombres? Nunca tuvimos una reunión informativa al respecto». Ignorándola por completo, Honley se acercó a Red. «Este genio es el cerebro y el líder de nuestro equipo, el hombre que hizo todo esto posible, el señor Fantástico». Luego, volviéndose hacia Ben con exageradas manos de jazz, Honley anunció. «Y acertaste con su nombre, hermoso. Conoce a la cosa». «Maldita sea, Honley», gruñó Ben, con su rostro pétreo contorsionándose de frustración. «Si ese nombre se queda, te apago como una vela, ¿me oyes?». Honley saludó con desdén a Ben y bromeó. «No le hagas caso. Puede que lo parezca, pero debajo de toda esa pesadez y esa ira, es solo un adorable osito de peluche». «Bueno, como dije, somos un equipo independiente de Spider-Man y su tripulación. Somos, los 4 fantásticos», proclamó Honley con dramatismo. Con un último gesto, Honley le devolvió el micrófono a Marta y se elevó hacia el cielo, dejando tras de sí una estela de llamas. Tom rápidamente inclinó su cámara hacia arriba, capturando a Honley mientras trazaba un enorme número 4 en el cielo antes de descender en picado, extinguiendo las llamas al aterrizar con gracia frente a ellos. Marta parpadeó, recuperándose del espectáculo, y pasó junto a Honley con determinación. «Ahora bien, señor Fantástico, ¿podemos preguntarle si conoce la causa de este repentino terremoto que azotó Nueva York?». La expresión de Red se tornó seria al asentir. «Sí. El terremoto fue provocado por el hombre, por ese hombre de allá», señaló a Ben, quien aún cargaba al hombre topo inconsciente sobre su hombro. Ben colocó cuidadosamente al hombre topo en el suelo y Tom hizo zoom con su cámara, enfocándose en la forma maltrecha del villano. «Artificial», repitió Marta conmocionada. «¿Sabes cuáles eran sus objetivos? ¿Qué intentaba lograr?». «Sí», intervino Susan en voz baja. Todas las miradas se posaron en ella. Cuando la cámara y el micrófono apuntaron hacia ella, se sintió cohibida y desapareció. Se oyeron jadeos a su alrededor mientras la voz de Susan, aún audible, continuaba. Se hacía llamar hombre topo. Su plan era sumir esta ciudad, y posiblemente al mundo entero, en la oscuridad. Creía que, en ausencia de luz, solo él prosperaría, gobernándonos a todos. Mientras los 4 fantásticos permanecían bajo la lupa de los medios, ninguno de los reporteros notó 4 figuras sombrías que emergían del sumidero tras ellos. Silenciosos y sin ser detectados, Nightwing y el resto del equipo se escabulleron para encontrarse con Spider-Man, quien los esperaba cerca. «Aria, te has puesto en contacto con...», empezó a decir Spider-Man, pero Bruce lo interrumpió. «No te preocupes. Ya he informado al FBI y a las fuerzas especiales. Deberían llegar en cualquier momento», respondió Bruce. Cuando todos estuvieron presentes, Spider-Man dijo: «Volveré pronto, antes de desaparecer en el aire». «¿Qué? ¿A dónde vas?», preguntó Gwen, pero él ya se había ido. «Padre está recuperando los cuerpos perdidos bajo tierra», explicó Aria en voz baja. Más tarde, los 4 fantásticos observaron cómo el hombre topo era inmovilizado, encadenado y arrojado a la parte trasera de una camioneta negra que tenía impresa la palabra FBI en el costado.
Pero antes de que los agentes pudieran volverse para interrogarlos, un zumbido familiar llenó el aire. El tejedor se materializó cerca del sumidero. Su elegante escotilla se abrió para revelar a Nick Twin. ¡Vamos! Entren ahora, gritó Nick Twin. Sin dudarlo, los 4 fantásticos subieron a bordo. En cuanto entraron, la escotilla se selló y la tejedora se elevó como un cohete, desapareciendo entre las nubes. Oye, mira. ¿Qué es eso? Preguntó Tom, señalando el socavón. Marta siguió su mirada mientras Tom acercaba la imagen con su cámara. Justo al otro lado del borde del sumidero, envueltos en capullos sedosos como telarañas, estaban los cuerpos de los difuntos, momificados en seda de araña. Chapter 256. Chapter 256. Help. Punto de vista en tercera persona. Peter se reclinó contra el asiento del auto, con su mano apoyada en la parte posterior de la cabeza de Felicia mientras ella se movía arriba y abajo junto a su regazo. Tras unos suaves gruñidos, Felicia levantó la cabeza. Su garganta se movió ligeramente al tragar. Se limpió la comisura de los labios con una sonrisa burlona, ya casi vestida, abrochándose la última hebilla del cinturón. Usando el espejo retrovisor, se arregló el cabello, riendo con una sonrisa satisfecha. Peter se metió de nuevo los pantalones y subió la cremallera. ¿Aún no estás satisfecha?, reflexionó Felicia, poniéndose una mano en el abdomen. Llevamos un tiempo así, y seguro que has corrido mucho, todavía lo noto. Peter apartó la mirada, un poco tímido. No es mi culpa, y Felicia se rió y le dio una palmadita en el hombro. Bueno, por suerte tienes 3 amigas que se encargan de tus necesidades. Agradece tus bendiciones. Peter la miró fijamente y contó. 1. Felicia parpadeó antes de estallar en carcajadas. PFFT. Dios mío, qué cursi eres. Metió la mano detrás del asiento, agarró su bolso y se lo echó al hombro. Con lo divertido que fue, mejor me voy, dijo, abriendo la puerta del coche. Antes de salir, le lanzó un beso a Peter. Gracias por el sexo increíble. Peter se sonrojó levemente, pero antes de que pudiera responder, Felicia extendió las piernas, solo para casi colapsar, apoyándose contra el marco de la puerta. Sus piernas temblaban mientras se agarraba al coche para sostenerse. ¿Estás bien?, preguntó Peter, con los labios crispados mientras contenía la risa. ¿Necesitas ayuda? Felicia extendió una mano para detenerlo, con las piernas aún temblorosas. No. Yo me encargo. Dio un paso tambaleante, luego otro, antes de mirar a Peter con aire de suficiencia. ¿Ves? Lo tengo todo bajo control. Con eso, cerró la puerta y con cuidado rodeó el coche, dirigiéndose hacia su casa. Valió la pena, murmuró mientras buscaba a tientas las llaves y finalmente logró entrar. Peter, observándola desde el asiento del conductor, suspiró y negó con la cabeza, divertido. Entonces, justo cuando se relajaba, su sentido del humor se expandió más allá de Felicia. Su expresión cambió al instante. La madre de Felicia estaba dentro, sentada en el sofá. Peter se tensó. Felicia, mientras tanto, acababa de cruzar la puerta. No. No es mi problema. Te deseo suerte, murmuró Peter, poniendo la marcha y arrancando. Felicia se quedó paralizada al ver a su madre, Lydia, recostada en el sofá con una camisa blanca, ligeramente desabrochada. Llevaba el pelo recogido en un moño suelto y despeinado, y en la mano tenía una copa de vino medio llena. Había papeles y carpetas esparcidos frente a ella. Ya estás en casa, balbuceó Felicia, maldiciendo para sus adentros. El placer persistente aún nublaba sus sentidos, haciéndola ajena a la presencia de su madre hasta que fue demasiado tarde. ¿Por qué no lo estaría? Lydia arqueó una ceja. ¿A dónde más se supone que voy a ir? Su mirada se posó en Felicia. ¿Y por qué estás tan sudada? Felicia se enderezó. Estaba entrenando, respondió demasiado rápido. Lydia tarareó en señal de reconocimiento y volvió a leer. De todos modos, voy a tomar una ducha, anunció Felicia, obligándose a caminar lo más firmemente posible. Lydia, sin embargo, no se dejó engañar. ¿Y qué te pasa en las piernas? Felicia se puso rígida. Estábamos entrenando piernas. Supongo que me pasé, dijo con torpeza antes de desaparecer hacia su habitación. Lydia asintió distraídamente, recorriendo con la mirada el documento que tenía en la mano, hasta que arrugó ligeramente la nariz. Una idea la asaltó y giró la cabeza en dirección a donde se había ido Felicia. Entrecerrando los ojos, murmuró, qué sospechoso, pero seguro que no. Debo estar imaginándolo. Es demasiado joven. Mientras tanto, Felicia se reclinó contra la puerta de su dormitorio, exhalando dramáticamente mientras se secaba la frente. Uf. Necesito una ducha. Gimió. Tengo que quitarme este olor antes de que se dé cuenta. Y Peter caminaba por su habitación, con una toalla sobre el pelo mojado, mientras se ponía un pantalón de chándal negro y una camiseta blanca sin mangas. Bostezó antes de mirar hacia la casa de MJ. Sus sentidos agudizados percibieron que ella seguía despierta. Pensé que había dicho que se acostaría temprano, mentiroso. Sonrió con suficiencia. Se pasó una mano por el cabello húmedo antes de gritar. Oye, Arya, ¿lavaste mi auto como te pedí? Su hija ya respondió de inmediato, con la voz llena de asco. Te odio. De verdad que te odio muchísimo. Hacer que tu hija recoja lo que dejaste en casa. Eres asqueroso. ¿Qué clase de padre hace eso? Peter rió entre dientes mientras salía por la ventana. De esos que tienen una hija con IA, claro. No estaba limpiando todo eso. Por eso te tengo a ti. Eres despreciable. Yo también te quiero, cariño, bromeó Peter. Y gracias por tu esfuerzo. Ignorando las quejas de Arya, Peter corrió calle abajo, moviéndose con soltura entre las sombras. Al llegar a la casa de MJ, trepó al árbol que estaba frente a su ventana con facilidad, golpeando suavemente para llamar su atención. MJ dejó de mirar su portátil y su expresión seria se transformó en una sonrisa al verlo. Se acercó y abrió la ventana para dejarlo entrar. Pensé que habías dicho que te ibas a dormir temprano, dijo Peter después de darle un rápido beso en los labios. MJ suspiró, frotándose la nuca. Estaba, pero al salir de la base, recibí un mensaje de Jameson pidiéndome fotos de los 4 fantásticos y cobertura del terremoto. Peter asintió, entendiendo. Así que estás escribiendo un artículo para la edición digital del Daily Bugle.
Sí, gimió MJ. Hay tanto que cubrir, y no creo que tenga tiempo ni energía para nosotros esta noche. Peter sonrió al ver lo genuinamente triste que parecía. La besó en la cabeza. Espera un segundo. Vuelvo enseguida. Antes de que ella pudiera preguntar por qué, él retrocedió y corrió a su habitación. MJ parpadeó, confundido, luego se encogió de hombros y volvió a trabajar. Unos momentos después, Peter volvió a subir por la ventana, esta vez con su computadora portátil en la mano. Te ayudaré, dijo con una sonrisa. MJ parecía desconcertado. ¿Qué? Tendrás que guiarme ya que no soy precisamente un reportero, pero si trabajamos juntos, terminaremos más rápido. MJ lo miró fijamente, con los dedos sobre el teclado, antes de que su expresión se suavizara y se tornara cálida. Dios, te amo. Peter sonrió con suficiencia. Amén. No sabía que estábamos en una sesión de oración. MJ puso los ojos en blanco. Me refería a ti, adorable Bobo. Peter rió entre dientes mientras se metía en la cama junto a ella y la besaba de nuevo. Bien. Porque estaba empezando a sentir celos por un segundo. Encendió su portátil, con la superficie cubierta de pegatinas viejas. Entonces, ¿en qué quieres que trabaje? ¿En el terremoto o en los Cuatro Fantásticos? MJ tecleó pensativa. El terremoto. Es más directo. Me encargaré de la pieza de los Cuatro Fantásticos, ya que es más subjetiva. Mientras Peter se ponía a trabajar, MJ le explicó lo que debía incluir. Ella continuó escribiendo su propio artículo, pero de vez en cuando lo miraba de reojo, observando cómo se concentraba y cómo movía los dedos sobre el teclado. En algún momento, ella apoyó la cabeza en su hombro. Peter ladeó ligeramente la cabeza y bajó la voz. ¿De verdad estás tan cansado? No, la verdad es que no, murmuró MJ sonriendo. Ya no. No contigo aquí. Tengo toda la energía que necesito. Peter se rió entre dientes. Si sigues hablando así, puede que me ponga nervioso. MJ sonrió con suficiencia. Eso no sería tan terrible. Le besó la mejilla suavemente. Gracias, Tiger. Tengo suerte de tenerte. Peter negó con la cabeza. Créeme, Red, si alguien tiene suerte, soy yo. Ahora, terminemos esto rápido para que pueda consentirte el resto de la noche. Los ojos de MJ se iluminaron con picardía. Esa es la mejor motivación que he escuchado en mucho tiempo. Se crujió los nudillos con una sonrisa decidida. Y con esto se pusieron manos a la obra. Chapter 257. Chapter 257. Public Enemy 1. Punto de vista en tercera persona. Peter y MJ despertaron a la mañana siguiente, todavía acurrucados juntos. Todavía llevaban la ropa puesta, así que no había ocurrido nada demasiado extremo entre ellos. Ambos tenían el pelo alborotado y sus expresiones mostraban que todavía estaban medio dormidos. Peter dejó escapar un gran bostezo antes de darle un beso suave en la cabeza a MJ. Tengo algo que hacer hoy, así que no podré acompañarte a la escuela. Lo siento. MJ gimió. Es verano, Pete. Las clases terminan en unas 2 semanas. ¿Acaso necesitamos ir? Ella se dejó caer sobre la cama y se puso una almohada sobre la cara. Peter se rió entre dientes. Técnicamente, el verano no empieza hasta el 21. Y tengo una asistencia perfecta. No quiero arruinarlo. MJ se burló, todavía enterrada en la almohada. ¿Asistencia perfecta? ¿Qué va? Has faltado a tantas clases. La única razón por la que no estás reprobando y estás atascado en la escuela de verano es porque tus calificaciones son buenas y de verdad haces tus tareas. Peter sonrió con suficiencia. Puede que haya faltado a clases, pero no he faltado ni un solo día. Bueno, salvo aquella vez que estuve enfermo. Pero esa fue una ausencia justificada, así que no cuenta. MJ levantó la almohada lo justo para mirarlo fijamente. Bueno, señor perfeccionista, ¿y qué es tan importante que no podemos caminar juntos? Es lo único que hace que valga la pena levantarse por la mañana, murmuró la última parte en voz baja. Peter se sentó en el borde de la cama, alborotándose el pelo, ya despeinado. Voy a acompañar al hijo del señor Connors a la escuela. Si la gente lo ve acompañado por Spider-Man, no le harán bullying. La expresión de enfado de MJ se suavizó al instante. Au tilde, susurró. Qué adorable. De hecho, me uno a ti. ¿Qué mejor que ser escoltada por 2 superhéroes? Peter arqueó una ceja. De acuerdo, pero mejor prepárate rápido. Y nada de comer tostadas secas mientras llevas el coche. No lo permitiré. MJ gimió y le dio una patada suave en el trasero. ¿Ya dejas esa tostada seca? Te juro que la próxima vez te daré más fuerte. Peter se rió, frotándose el trasero mientras salía de su habitación y cruzaba la puerta principal. Saludó a la señora Watson al salir, quien le devolvió el saludo, ya acostumbrada a que Peter apareciera sin avisar. Una vez que llegó a casa, se dio una ducha rápida y tibia, se vistió, cogió sus cosas y bajó corriendo las escaleras. Buenos días. Gritó Peter mientras pasaba corriendo junto a la tía Ma y el tío Ben. No puedo quedarme a charlar. Los quiero. Antes de que pudieran responder, agarró un bafle tostado, lo cubrió con ingredientes, bebió un poco de jugo de un trago y salió corriendo por la puerta, dejándolos mirándolo con incredulidad. Afuera, MJ ya estaba esperando. Se había recogido el pelo en una coleta alta, con 2 mechones rojos, largos y rizados que le enmarcaban la cara. Corrió hacia mí, saltando un poco. ¿Lista? Más o menos. Vamos. Peter habló con la boca llena, pues solo había comido la mitad de su enorme gofre. Vio que MJ lo miraba y rió entre dientes. Toma. Sus ojos se iluminaron. ¿En serio? Preguntó, intentando sonar indiferente. Tómalo, glotón. Peter puso los ojos en blanco y se lo entregó. MJ le lanzó una mirada pero la aceptó felizmente, comiendo mientras caminaban. Y pronto, Spider-Man y Scarlet Spider se balanceaban por la ciudad, navegando sin esfuerzo entre los tejados. Entonces, ¿ya tienes su dirección? Preguntó MJ mientras aterrizaba junto a Peter, corriendo por el tejado antes de saltar y balancearse hacia un lado. Sí. Aria me lo consiguió, junto con su número, respondió Spider-Man. Le escribí anoche en cuanto llegué a casa. Al principio se mostró escéptica, pero después de tranquilizarla, le pareció bien.
Aunque, quizá fue solo por cómo lo interpreté, pero creo que seguía insegura. De repente, se detuvo al borde de un tejado y se agachó. MJ aterrizó a su lado, ladeando la cabeza confundida. Peter señaló el edificio de enfrente, un gran complejo de apartamentos. Cerca de la entrada, había una mujer alta y hermosa, con el pelo rubio oscuro recogido en una coleta baja. A su lado había un niño rubio de brillantes ojos azules, agarrando las correas de su mochila con ambas manos, moviéndose incómodamente mientras miraba a su alrededor. Conozcan a Marta y Billy Connors, susurró Spider-Man. Billy se removió, mirando a su madre. ¿A quién esperamos? Dijiste que íbamos a la escuela con alguien especial. Marta miró su reloj con una expresión incómoda en el rostro. En un rato, Billy, cariño. Dijo que llegaría en cualquier momento. Espero de verdad que no me hayan dejado plantada, pensó con ansiedad. ¿No será una broma cruel? Precisamente por eso no le dije a Billy con quién nos íbamos a encontrar. No quería ilusionarlo y antes de que pudiera preocuparse más, dos telarañas cayeron frente a ellos, prendiéndose en la acera. Un segundo después, Spider-Man y la araña escarlata descendieron, aterrizando suavemente en sus icónicas poses. Oye, Spider-Man sonrió con un tono juguetón. ¿Alguien necesita un héroe? Peter esperaba emoción, pero en cambio se encontró con una mirada de puro desdén. Billy se volvió hacia su madre, frunciendo el ceño. ¿Es esa persona especial que mencionaste? Uf. Spider-Man se agarró el pecho dramáticamente como si hubiera recibido un golpe. Tanto MJ como Marta parpadearon sorprendidas ante la reacción de Billy. ¿Qué pasa, Billy? Preguntó Marta preocupada. Creía que te gustaban los superhéroes. Billy se movió tímidamente detrás de su madre, asomándose, aunque su mirada estaba fija en MJ. Me gustan los superhéroes, sobre todo ella. Sin duda, me gustaría su autógrafo. MJ sonrió con sorna y orgullo. Chico listo. El rostro de Billy se ensombreció. Pero tiene que ser Spider-Man. Uf. Spider-Man se tambaleó y cayó de rodillas. Si me conocieras, sabrías que odio a Spider-Man. Y Peter ahora estaba a cuatro patas, temblando ligeramente. Él es mi menos favorito del grupo. Spider-Man extendió una mano temblorosa, apenas sosteniéndose. MJ se agachó a su lado, dándole palmaditas en la espalda con compasión. Lo estás matando con tus palabras. Se giró hacia Billy. Si no te importa que pregunte, ¿por qué odias tanto a Spider-Man? Billy apretó los puños, con los ojos llenos de lágrimas. No sé, quizá porque él es la razón por la que mi padre está en la cárcel y ya no puedo verlo. Sí, con eso bastaría. MJ hizo una mueca, frotándose la nuca. Parece que has encontrado a tu enemigo público número 1, Spidey. Incluso Marta parecía incómoda. Cariño, ya hablamos de esto, sabes que no es culpa de Spider-Man. Spider-Man levantó una mano y la detuvo con suavidad. Se agachó a la altura de Billy, con voz tranquila y comprensiva. Vale, dijo. Lo entiendo. No te caigo bien. No pasa nada, no tengo por qué ser tu favorito. ¿Pero hay algún héroe que sí te guste? ¿Quién es tu favorito? Billy dudó, mirando a Spider-Man con una mirada que decía que apenas valía la pena hablar con él. Billy refunfuñó, cruzándose de brazos. Me gusta más Nightwing, habría sido mucho mejor si él estuviera aquí en lugar de ti. MJ frunció el ceño. Vamos, eso es un poco duro, pero Spider-Man simplemente puso una mano sobre su hombro y sacudió la cabeza, deteniéndola. En cambio, miró a Billy con una sonrisa. Muy bien. Un Nightwing, enseguida. Billy parpadeó confundido mientras Spider-Man se alejaba tranquilamente unos metros, dándose golpecitos en el costado de la máscara. Arya, llámalo por mí, por favor. Desde donde estaban, podían escuchar débilmente su conversación. Oye, ¿me puedes hacer un favorcito? Estoy en un apuro, no es por dinero. ¿Desde cuándo te pido dinero? En fin, eso no importa. Te necesito en tu otro personaje ahora mismo. Una pausa. Digamos que conocí a un chico al que le gustas mucho más que a mí y está, muy decepcionado con la persona con la que se encuentra ahora mismo, no te rías. No tiene gracia. Estoy hecho polvo, tío. Necesito refuerzos. Entonces, ¿vienes o no? Otra breve pausa. Está bien, que Arya te guíe. Ella te lo explicará todo. Spider-Man dejó escapar un pequeño suspiro antes de volver al grupo. Está en camino, así que no se preocupen. Los ojos de Billy se iluminaron. Voy a conocer a Nightwing. Mamá, ¿lo oíste? Voy a conocer a Nightwing. Casi dio un salto en el sitio antes de mirar a Marta. ¿Crees que tenemos tiempo de ir a buscar mis cómics para que me los autografíe? Marta dudó, pero al ver la alegría pura en los ojos de Billy, el mismo chico que había estado tan retraído y dolido durante meses, su resistencia se desmoronó. Los recuerdos de su tristeza, sus sollozos silenciosos por las noches y la lucha que había librado desde el arresto de su padre le vinieron a la mente. Ella suspiró y asintió. Está bien, está bien. Vámonos. Billy sonrió radiante y de inmediato la agarró de la mano, arrastrándola hacia la entrada. Vamos, vámonos antes de que llegue. Al desaparecer dentro, MJ frunció aún más el ceño. No me gusta nada cómo te hablaba ese chico. Si supiera la verdadera conversación que tuviste con su padre, estaría hablando de otra manera. Spider-Man se rió entre dientes, extendiendo la mano para alborotarle suavemente el cabello. Está bien, de verdad. Me lo esperaba. Ella lo miró con escepticismo. Eso no significa que sea justo. No, no lo es. Pero tiene sentido, dijo Peter, con la voz más suave. Es un niño. Está de luto. Le duele la pérdida de su padre, y encima, se burlan de él por ello. Desde su perspectiva, yo soy la razón de todo. MJ apretó los puños. Sigue sin estar bien. Spider-Man la detuvo con una palmadita tranquilizadora en la cabeza. Con que te enfades por mí ya es suficiente. Su tono se volvió juguetón. Además, dudo que la opinión de una mocosa sobre mí sea el fin del mundo. MJ suspiró, negando con la cabeza y sonriendo con sorna. De acuerdo. Tú ganas. Lo dejo pasar. Chapter 258. Chapter 258. Signature y autógrafos. Punto de vista en tercera persona. Unos minutos después, Billy bajó corriendo primero, irrumpiendo por la puerta aferrado a un cómic contra el pecho.
Jadeaba mientras miraba a su alrededor, solo para ver a Spider-Man y a la araña escarlata apoyados tranquilamente en un coche, con los brazos ligeramente cruzados. La expresión de Billy decayó levemente mientras preguntaba en voz baja. Entonces, ¿aún no está aquí? En lugar de responder, Spider-Man simplemente señaló hacia arriba antes de hacer un gesto con el pulgar para que Billy mirara hacia atrás. Billy frunció el ceño, confundido, antes de seguir el gesto de Spider-Man, levantando la cabeza hacia los edificios frente a su casa. Su mirada se posó en la azotea y luego se abrió de par en par, asombrada. «¡Guau, qué genial!», murmuró sin aliento. De pie en el borde del tejado estaba Nightwing, con un pie apoyado en la cornisa mientras los observaba. Sus bastones de esgrima eran visibles, escondidos tras sus hombros, mientras el viento matutino jugueteaba con su cabello. Sonrió con suficiencia antes de retroceder y entrar en acción. Con agilidad sin esfuerzo, saltó por la cornisa y bajó haciendo parkour por las escaleras de incendios. Se deslizó por postes, se lanzó por escaleras y luego saltó al techo de un coche aparcado. Usándolo como trampolín, se impulsó por la calle con una elegante voltereta frontal, aterrizando perfectamente entre Billy y Spider-Man. Se incorporó y le dedicó a Billy una sonrisa encantadora. «Billy, escuché que eras fan», todos oyeron a Billy soltar un pequeño chillido contenido. Con la respiración entrecortada, balbuceó. «Eso fue lo mejor de mi vida». Su cara se puso roja como un tomate mientras extendía rápidamente su cómic, con un rotulador permanente en la mano temblorosa. «¿Te puedo? ¿Tú firmas esto, por favor?», chilló. Nightwing rió entre dientes, tomando el cómic. Un ejemplar de Nightwing de DC. «Claro. Billy, ¿verdad?». Billy asintió con entusiasmo. «Billy Connors, Nightwing, señor. Un gran admirador». Su sonrisa se ensanchó tanto que pareció ocuparle la mitad de la cara. Entonces, mientras Nightwing hacía señas, Billy susurró con total incredulidad. «Él sabe mi nombre». Volviéndose hacia su mamá, de repente le agarró las manos. «Mamá. Nightwing sabe mi nombre. Este es el mejor día de mi vida. Ni siquiera es mi cumpleaños ni Navidad, y este es el mejor regalo de mi vida. Conocí a Nightwing. Gracias, mamá. Eres la mejor. Te quiero». A Mata se le llenaron los ojos de lágrimas al agacharse para abrazar a Billy. «Yo también te quiero, cariño», murmuró con cariño. Antes de separarse, ella miró a Nightwing y a los demás, pronunciando en silencio las palabras gracias. Nightwing, Spider-Man y MJ asintieron en señal de reconocimiento mientras Nightwing terminaba de firmar el cómic. Se lo devolvió con el rotulador permanente tapado y sonrió. «Aquí tienes, hombrecito». Billy tomó con cuidado el cómic y se quedó mirando la inscripción. «Para mi amigo y seguidor, Billy Connors Nightwing». En la parte inferior se dibujó y sombreó el logotipo característico de Nightwing. Billy apretó el cómic contra su pecho antes de mirar a Nightwing con esperanza. ¿Es cierto que me llevas a la escuela?» Nightwing sonrió con suficiencia. «Sí, pero no soy el único que viene». Justo a tiempo, Spider-Cat y Ghost Spider aterrizaron encima de los autos estacionados frente y detrás de Spider-Man y MJ. Gwen aterrizó erguida, con una mano en la cadera, mientras Felicia se dejaba caer en el borde del coche, balanceando los pies con naturalidad. A pesar de sus elegantes entradas, ninguna dejó huella. Por encima de Spider-Man y MJ, Estrella de Fuego descendió, brillando a rojo vivo mientras las llamas titilaban suavemente a su alrededor. «Espero que no te importe un poco más de compañía», bromeó. Billy se agarró el pecho con gesto dramático. «Y este día cada vez es mejor». Gwen se volvió hacia Marta. «Espero que no te importe que nos unamos. Queríamos apoyar lo que hacía Spider-Man, así que espero no estar extralimitándonos». Marta sonrió. «Para nada. Me siento honrada de que todos ustedes hayan dedicado tiempo de sus apretadas agendas a cuidar de mi hijo». Billy observó a los héroes reunidos frente a su casa. Entonces, como si se le hubiera ocurrido una idea, guardó rápidamente su cómic y se quitó la mochila. La extendió con entusiasmo y sonrió. «¿Podrían firmarme la mochila? Creo que quedaría genial con todos sus autógrafos. Siempre quise decorarla, pero nunca supe qué ponerle». Los héroes miraron a Marta en busca de confirmación. Ella suspiró exasperada antes de ceder, sobre todo cuando Billy la miró con sus mejores ojos suplicantes de cachorrito. «Está bien, pero date prisa. No quiero que lleguemos tarde». «Claro, mamá», dijo Felicia con una sonrisa mientras tomaba primero el marcador. Firmó Spider-Cat y garabateó 8 pequeñas patas de araña sobre la palabra Spider, agregando orejas de gato y bigotes a Cat. MJ lo siguió, dibujando 8 ojitos alrededor de su firma. Gwen añadió una cola de fantasma como subrayado, Estrella de Fuego firmó con un pentagrama, y Nightwing volvió a firmar con su nombre, aún con su logo sombreado. Justo cuando Nightwing estaba a punto de entregarle el rotulador a Spider-Man, Billy se lo arrebató y lo tapó triunfalmente. «Gracias. Lo atesoraré para siempre. Es oficialmente una reliquia». Se echó la mochila al hombro y se giró para enseñársela a su madre. «¿Qué te parece? Se ve genial». Los héroes se giraron hacia Spider-Man para dirigirle una mirada compasiva, solo para encontrarlo tendido en el suelo en la clásica pose de Yancha. Nightwing se esforzaba al máximo por no echarse a reír. «Vaya, oí que era malo, pero que fuera tan malo, pfff». Se tapó la boca, apenas conteniéndose. Sí, ríete, vamos», suspiró Spider-Man, sacudiendo la cabeza. Marta sonrió disculpándose. «Lo siento, pero tenemos que irnos». Ella abrió el camino con Billy, que marchaba felizmente delante, mientras los 6 superhéroes la seguían de cerca. Mientras caminaban, Gwen se inclinó y susurró. «Bueno, entiendo que nos odie por meter a su padre en la cárcel, pero ¿por qué solo le desagrada a Spider-Man? ¿No debería odiarme a mí también? ¿Será porque eres chica?». Felicia ladeó la cabeza confundida. Antes de que nadie más pudiera especular, Spider-Man levantó las manos en señal de rendición. «Quizás fue mi culpa», admitió con vacilación. «¿Qué demonios hiciste?», preguntó Itzy sorprendida. «Cuando entregué al lagarto, le dejé una nota adhesiva en la frente culpándolo de todos sus crímenes». «Y, la firmé», dijo Spider-Man con encogimiento. Billy probablemente la vio antes que nadie, y, bueno, ahí empezó su antipatía por mí. Gwen negó con la cabeza. «Guau.
Una simple nota adhesiva ha provocado todo esto. Es impresionante, en el peor sentido de la palabra. Mientras tanto, Ningtwin mantenía a Billy distraído para que no oyera la conversación. «Billy, ¿en qué curso estás? Tu mochila estaba bastante pesada cuando la firmé. Debes de llevar muchos libros de texto ahí». Billy asintió. «Estoy en cuarto grado ahora mismo. Es un trabajo pesado porque tengo que devolver todos mis libros de texto, ya que el año escolar casi termina». «Ah. Eso significa que aprobaste el año y solo te queda uno antes de la secundaria. Felicidades», dijo Ningtwin, chocando los 5. Billy, un poco avergonzado, devolvió el gesto con las mejillas ligeramente rojas. «Gracias», murmuró. Mientras continuaban, empezaron a cruzarse con otros niños camino a la escuela. Padres e hijos redujeron la velocidad, mirando con asombro cómo Spider-Man y los demás acompañaban tranquilamente a Billy a la escuela. En un momento dado, Ningtwin cargó a Billy y lo cargó sobre sus hombros, a pesar de las protestas avergonzadas de Billy. La escena solo atrajo más atención. La gente se detuvo en seco, boquiabierta. Incluso los adultos no podían creer lo que veían. Algunos se detuvieron a pedir fotos, pero los héroes declinaron cortésmente, alegando que estaban en asuntos oficiales. Cuando se acercaron a la escuela, MJ disminuyó el paso y se acercó para caminar al lado de Marta. «¿Te importaría si hablo con tu hijo a solas?», preguntó MJ en voz baja. Marta la miró con curiosidad y un poco de sospecha. «¿Puedo preguntar por qué?». «Quiero aclarar sus opiniones negativas sobre Spider-Man», explicó MJ. «Aunque no lo creas, tu esposo y Spider-Man se llevan muy bien. No me gustaría que tu hijo guardara rencor cuando no lo necesita». Marta sonrió. «Te creo. Tenía el presentimiento de que era así. Si no, no estarían aquí ayudando a mi hijo». «De acuerdo, pueden intentarlo. Pero para que lo sepan, Billy a veces puede ser bastante terco». MJ sonrió, listo para el reto. «Déjamelo a mí». Cuando llegaron a la entrada de la escuela, donde los miembros del personal estaban acompañando a los estudiantes al interior, Ningtwin dejó a Billy en el suelo. «PSST, Billy», llamó MJ suavemente desde cerca de la pared de la entrada. Billy la miró con recelo, con la sospecha reflejada en sus ojos. Pero con su madre cerca, sabía que estaba a salvo, así que se acercó con vacilación. Apoyado en la pared, Billy observó cómo MJ se posicionaba frente a él, bloqueando sutilmente la vista de los demás. Se agachó a la altura de sus ojos. «Quería mostrarte algo, una conversación entre tu padre y Spider-Man. Ocurrió ayer mismo». Los ojos de Billy se abrieron de par en par, sorprendido, antes de que su expresión se transformara en ira. Apretó los puños con fuerza. «¿Qué?», espetó. «¿Sigue Spider-Man molestando a mi papá? Incluso después de todo lo que ha hecho. ¿Qué clase de superhéroe hace eso?». Su voz tembló al borde de las lágrimas. MJ se acercó con suavidad, con voz tranquila y firme. «Estás malinterpretando algo, Billy. Aunque no lo creas, tu padre está agradecido con Spider-Man. Lo considera el héroe ideal, el tipo de héroe que todo superhéroe debería aspirar a ser». Billy dudó y la confusión se reflejó en su rostro. MJ abrió la palma de su mano, revelando un suave brillo rosado, un delicado hilo de seda que la conectaba con su mente. «Déjame mostrarte», dijo en un tono tranquilizador, casi misterioso. Con cuidado, consciente de la fragilidad de la mente infantil, incorporó el recuerdo en sus pensamientos. Imágenes inundaron la mente de Billy. Su padre, el Dr. Kurt Connors, llorando, agobiado por la culpa. Spider-Man de pie ante él, no como un enemigo, sino como un amigo, ofreciéndole consuelo y comprensión. Las pupilas de Billy se dilataron y sus iris brillaron con un tenue brillo rosado mientras la visión se desarrollaba. Las lágrimas corrían por sus mejillas al observar la sincera gratitud de su padre y el apoyo incondicional de Spider-Man. En cuanto el recuerdo se desvaneció, Billy sollozó silenciosamente. Intentó secarse la cara, contener las lágrimas, pero seguían cayendo. Contuvo otro sollozo, susurrando suavemente: «Papá». La voz de MJ era suave. «Aunque aún te disguste Spider-Man, lo entiendo. Pero, por favor, no lo odies. No se lo merece. Incluso cuando el mundo le da la espalda a alguien que merece una segunda oportunidad, siempre estará Spider-Man. Es el héroe que nunca se aleja de quienes lo necesitan. Tu padre estaba feliz de que lo salvara». Billy sollozó, secándose la cara con las manitas. «Lo siento». Su voz era apenas un susurro. MJ sonrió. «No es a mí a quien deberías disculparte, ¿verdad?». Billy dudó un momento y asintió. Respiró hondo, se secó las lágrimas una vez más y pasó junto a MJ. Marta, observando con preocupación, gritó: «Billy». Pero para su sorpresa, él la ignoró, con la mirada fija en una sola persona. «Hombre araña». Spider-Man ladeó la cabeza ligeramente, desconcertado. «¿Qué demonios hizo MJ?». Billy se quedó frente a él, con la mirada baja. Los recuerdos de su padre y Spider-Man se repetían en su mente, lo que le dificultaba encontrar las palabras adecuadas. Abrió la boca, la cerró y se mordió el labio. Finalmente, dejó escapar un pequeño suspiro, metió la mano en el bolsillo y sacó un rotulador permanente. Lentamente, se quitó la mochila, que estaba llena de firmas. Bajando la cabeza, su voz salió suave, tímida y llena de emoción. ¿Puedo tener tu autógrafo también, Spider-Man?». El grupo se quedó en silencio, desconcertado. Incluso Marta miró a su hijo con sorpresa. Spider-Man parpadeó. Luego, con una cálida sonrisa, se agachó y tomó el rotulador. «Claro. Cuando quieras». La destapó y firmó con cuidado la mochila. En medio del espacio abierto, destacaba la firma de Spider-Man, con la S y la D en forma de sus icónicos lentes.